Ok, bendiciones para todos los que escuchan a través de esta cámara. Mi nombre es Fabián Hernández Balanta y soy un miembro activo de la Iglesia Adventista. Y hoy me correspondió una reflexión o meditación acerca del estudio de la palabra. Antes de iniciar, quiero tener una pequeña palabra de oración. Oremos. Dios y Padre, que tu morada está en los altos y sublime de los cielos. Para ti sea la honra, la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, en estos momentos vamos a trazar tu palabra, estudiar tu palabra, entenderte y ver qué tienes para hoy. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que sea Él dirigiéndonos y mostrándonos las buenas nuevas que hay en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema como tal es un tema que realmente es la misma Biblia sola en la cual va a hablar. Es decir, el hermano Balanta lo que va a hacer es leer la Biblia, pero la Biblia sola va a decir las razones por las cuales es importante que usted y yo estudiemos la Biblia. Antes de iniciar leyendo, quiero resaltar un poco que en un cristiano o en una persona que quiere agradar a Dios, que quiere tener éxito en una vida cristiana, tiene que hacer tres cosas para que sea exitoso y para que pueda sostenerse en este camino. Primero, la oración. Segundo, la testificación. Y tercero, el estudio de la palabra. Porque esos fueron los pasos que el Señor Jesucristo hizo cuando estaba en la tierra. Oración constante con su Padre, estudio de la palabra y testificación al mundo conforme al Espíritu Santo le iba hablando. Ahora, empezamos leyendo Romanos capítulo 14, donde nos habla algo muy interesante, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4, que nos dice lo siguiente: todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito. Porque por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Lo primero que nos dice la Biblia, lo que nos dice incluso el apóstol San Pablo, es que todo lo que antes fue escrito es para nuestra enseñanza. Es decir, usted y yo aprendemos más de Dios, aprendemos más del carácter de Dios, aprendemos más del propósito que Dios tiene para con usted y para conmigo estudiando las Sagradas Escrituras. Y además de eso, algo que genera el estudio de la Biblia, de la palabra, es algo muy esencial que quizás le falta mucho al ser humano, y es paciencia. Si algo le falta al ser humano es paciencia. No sabemos esperar. Pero lo que la misma Biblia nos dice es que para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Obtenemos, al estudiar las Escrituras, paciencia, obtenemos consuelo, pero también, algo muy importante, obtenemos esperanza. Entonces miren cómo nos lo traza el apóstol San Pablo diciendo: todo lo que fue escrito anteriormente es para nuestra enseñanza, al punto de que encontremos consuelo, paciencia, que son beneficios al estudiar la Escritura, pero que también encontremos esperanza. Ahora, ¿en qué podremos encontrar esperanza? La Biblia nos habla de que encontramos esperanza en medio del caos. La Biblia nos habla de que encontramos esperanza a la muerte de un ser querido. La Biblia nos habla de que encontramos esperanza de libertad en la segunda venida de Cristo y entre muchas otras cosas. Entonces la Biblia aquí nos está dando una razón de las muchas que vamos a estudiar acerca de los beneficios y de la importancia del estudio de la palabra. El primero, la Biblia genera consuelo o paciencia, y lo segundo es que también genera esperanza. Quiero que leamos otra cita que la encontramos en Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Versículo 5. Nos dice lo siguiente: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Algo que es más puro y más divino que incluso el oro es la sabiduría y la inteligencia.
La persona que es sabia e inteligente es una persona que realmente resalta en el mundo como tal. Y nos dice la Biblia que para adquirir sabiduría e inteligencia tenemos que escuchar las palabras de la boca de Dios. Ahora, un punto en el cual debemos pensar, ¿en dónde escuchamos las palabras de la boca de Dios? Y lo interesante es que todo lo que Dios reveló fue palabra de Él a sus profetas. Es decir, en pocas palabras, si usted quiere encontrar sabiduría, si usted quiere encontrar inteligencia por medio del estudio de la palabra. Personas sabias que existieron en el mundo, Salomón, un hombre que es considerado a la luz de la Biblia el hombre más sabio del mundo. Y ahora, según las Escrituras, Salomón era un hombre que estudiaba la palabra. Salomón era un hombre que estudiaba las Escrituras. Entonces, otro beneficio y otro del por qué debería un cristiano estudiarla, tener un estudio diligente de la Biblia, y es, primero, paciencia, consuelo y esperanza. Segundo, día tras día, gradualmente, usted va empezando a ser una persona sabia e inteligente. Otro punto en el cual es muy importante resaltar es que el libro de Lucas, capítulo 24, libro de Lucas, capítulo 24, nos muestra algo que es muy importante acerca del autor de la Biblia, acerca del cual da el testimonio de la Biblia. Y nos dice el versículo 27, Lucas 24, 27, lo siguiente: y empezando desde Moisés y todos los profetas, les explicó lo que toda la Escritura decía de él. La Biblia nos dice que toda la Escritura habla o dice de Jesús. En el contexto el que estaba hablando, el que estaba explicando acerca de Moisés y el resto de los profetas era Jesús. Y nos dice que todo lo que hablaron los profetas como Moisés, Elías, los patriarcas como Enoc, como Jacob, fueron personas que de alguna u otra forma escribían, pero daban testimonio de Jesús. Por eso dice la Biblia: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de Dios. Usted quiere conocer y tener una comunión íntima con Jesús, estudie la Biblia. Algo que es un consejo que diría que es muy importante. ¿Qué libro empezaría yo a leer de la Biblia? Estudie los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es donde nos traza la vida de Jesús y donde nos muestra un testimonio más directo de sus pisadas, de sus caminos y de toda la obra que hizo mientras estuvo en el mundo. Jeremías 15, 16. Jeremías 15, 16 nos dice algo aún más importante y nos dice: cuando se hallaron tus palabras, yo las devoré, y tu palabra fue el gozo y la alegría de mi corazón, porque llegó tu nombre, Señor Todopoderoso. Lo que el profeta Jeremías nos está diciendo es que cuando se hallaron tus palabras, yo las devoré. Es decir, ¿cómo se hallan las palabras de Dios? Por lo que hemos estudiado, nosotros encontramos o devoramos la palabra de Dios estudiando las Escrituras que Él ha dejado. Y dice que algo que da como consecuencia, o la reacción del hombre al estudiar estas Escrituras, es que da alegría al corazón. Porque nos dice: cuando se hallaron tus palabras y yo las devoré, y tu palabra fue el gozo y la alegría de mi corazón. ¿Y por qué? Porque la misma Biblia nos da testimonio de un Dios que es Señor Todopoderoso. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19 nos dice lo siguiente: primeramente diciendo, además de encontrar consuelo, paciencia, esperanza, gozo, sabiduría e inteligencia, creo que algo
que realmente le llama mucho la atención al hombre o al ser humano es saber qué hay en el futuro. Si hay algo que realmente llame la atención de las personas es saber qué nos espera hacia el futuro o qué será de mi vida hacia el futuro. Pues resulta y pasa que la Biblia en libros como Daniel, Apocalipsis e inclusive otros muchos libros hay algunas clases de eventos y de profecías que nos muestran para dónde va el mundo, que nos muestran para dónde va el conflicto que nos traza la Escritura, que nos muestra un paralelo y un conflicto en el cual usted y yo estamos inmersos y nos dice qué hacer y qué pasará después de esto a lo otro. Es decir, en pocas palabras lo que le quiero decir es que usted no está sin una vislumbre en este mundo. El Señor por medio de la Biblia, Santa Palabra, le ha dejado a usted una vislumbre para que sepa el tiempo en el que está y lo que ha de suceder, e incluso las señales y el tiempo, no en fecha y hora, pero el tiempo por medio de las profecías y de las señales de que va a venir el Hijo de Dios. Y lo siguiente que nos dice es 2 de Pedro 1:19. Nos dice: además, tenemos la palabra profética aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. El apóstol Pedro nos dice: en la Biblia hay profecía, tenemos la palabra profética aún más segura. No es una palabra profética en la cual me voy a equivocar, no es una palabra profética en la cual tendré dudas si sucederá. Él nos dice: es la palabra profética aún más segura. Es la palabra profética que encontramos en Daniel, Apocalipsis, Mateo, más segura que pudo haber habido en la historia del mundo como tal. Y él dice: tenemos la palabra profética aún más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos. Si usted y yo estamos atentos a las profecías, a los tiempos y lo que está sucediendo, déjeme decirle que no estará en la oscuridad, sino que estará en una luz como tal. Ahora, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta los beneficios y el por qué estudiar las Escrituras, nos dice: escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Jesús le reprochaba a los fariseos y le decía: ustedes estudian las Escrituras porque en ellas os parece que tienen la vida eterna. Y sí, en la Biblia encontramos la vida eterna como tal. Pero además de encontrar la vida eterna, ellas dan testimonio únicamente de Jesús. Entonces podríamos agregar otro beneficio. La Biblia, además de darnos consuelo, paciencia y esperanza, que nos da sabiduría, que nos da inteligencia, que nos da vislumbre o entendimiento del tiempo en el que estamos y qué sucederá después en el futuro, también nos dice que por medio de las Escrituras encontramos a Jesús y encontramos vida eterna. Y quiero, para terminar de leer los textos que tengo de la Biblia, quiero terminar con Jeremías 29. Jeremías capítulo 29. Nos dice lo siguiente: alabes en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios Todopoderoso. De lo único que la Biblia autoriza al hombre es de alabarse en entender y conocer a Dios. El hombre no debe gloriarse por tener dinero. El hombre no debe gloriarse o alabarse por ser inteligente o por tener mucha ciencia en su mente o por tener mucho conocimiento. De lo único que el hombre se debe gloriar es de entender y conocer a Dios. Porque el que entiende y conoce a Dios, lo entiende todo como tal. ¿Alguna vez usted ha querido entender y conocer a Dios como tal? Lo encontrará por medio del estudio de las Escrituras. Así que una invitación y un llamado para los hijos de Dios, para los cristianos y para que todo aquel que esté interesado en impartir estas filas como tal, es que nunca descuide el estudio de las Escrituras.
porque por medio de ella es que Dios nos habla a nosotros. Cuando usted y yo oramos, que es algo muy esencial, estamos comunicándonos o hablándole a Dios. Pero cuando estudiamos las Escrituras, cuando estudiamos la Biblia, es Dios quien por medio de ella nos habla a nosotros. Así que nunca se puede descuidar el estudio de las Escrituras. Es el libro, es el manual de vida, es el manual de conducta, es el camino hacia Cristo y es el camino hacia la vida eterna. Un cristiano o una persona sin las Sagradas Escrituras, sin el estudio de las Sagradas Escrituras, realmente nunca tendrá una vida exitosa, porque las Escrituras dirigen hacia Jesús. Quiero terminar leyendo unas citas que encontramos en Exaltada Jesús y un manuscrito de 1962. Son comentarios que creemos que por voluntad divina son inspirados por Dios. E inicia diciendo: la palabra de Dios es la semilla viviente, y a medida que se la siembra en la mente, el agente humano debería cuidar diligentemente las etapas sucesivas de su desarrollo. ¿Cómo debe ser hecho esto? Después que se ha recibido la palabra con oración, se la debe apreciar y cultivar en la vida diaria. Necesita crecer y producir fruto, siendo primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. No basta estudiar la Biblia como se haría con cualquier otro libro. Para que se la pueda comprender salvadoramente, el Espíritu Santo necesita descender sobre el corazón del creyente. El mismo Espíritu que inspiró la palabra debe inspirar al lector de la palabra. Entonces se escuchará la voz del cielo: tu palabra, oh Dios, es la verdad. Será el lenguaje del alma. En estos comentarios encontramos que la Biblia no es cualquier libro como tal, que en ella encontramos salvación, que ella nos dirige hacia Dios, que en ella encontramos una inteligencia y una sabiduría que es irrefutable, y que realmente en ella empezamos a cultivar en la vida diaria conocimiento, pero además de cultivar ese conocimiento debemos traer frutos al estudiar las Escrituras. Es decir, no solamente es estudiarla, no solamente es entenderla, es aplicarla a nuestra vida diaria como tal. Termino leyendo una última cita y nos dice: la palabra de Dios debe ser el fundamento de todo estudio. La palabra de Dios debe ser el fundamento de todo estudio. No hay más estudio, no hay nueva luz, solamente están las Escrituras. Y las palabras de la revelación, cuidadosamente estudiadas, apelan tanto al intelecto como al corazón y lo fortalecen. Se requiere el cultivo del intelecto para que comprendamos la revelación de la voluntad de Dios para nosotros. No puede ser descuidada por los que son obedientes a sus mandamientos. Dios no nos dio la facultad de la mente para ser dedicadas a proyectos vulgares y frívolos. Usted quiere entender la voluntad que Dios tiene para con usted, estudie las Escrituras. Usted quiere ser una persona más intelecto, tanto de mente como de corazón, estudie las Escrituras. Usted quiere encontrar esperanza, encontrar proyectos nuevos que agraden al Señor, estudie las Escrituras. Así que nosotros encontramos que realmente en ella hay muchos beneficios y hay un porqué de estudiar las Escrituras. Primero, porque entendemos y conocemos al Señor. Segundo, porque es la base de la cual todo cristiano se debe guiar, las Escrituras, porque en ellas nos regimos. Y tercero, trae beneficios para la vida espiritual y para la vida diaria que vivimos en este mundo. Paciencia, consuelo, esperanza, sabiduría, inteligencia y salvación por medio de Cristo Jesús. Dios bendiga a las personas que escuchan este video y espero que atesoremos esto en nuestros corazones a tal punto que nos conlleve a la práctica.